Muy buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien nuevamente, siempre cuidándonos, ¿ya? Hoy día vamos a ver uno de los temas más hermosos y más apasionantes que existe en Cívica, los derechos humanos. ¿Ya? Es un tema muy precioso. Si tú alguna vez vas a estudiar derecho, vas a tocar todo un año completo de derechos humanos, ¿no? Y bueno, yo sé que te va a apasionar, te va a gustar, ¿no? De repente no por el profesor, sino de repente investigando, leyendo, buscando información. Es hermosísimo este tema de aquí. Los derechos humanos, ¿no? Que como tú ya sabes, hay una Declaración Universal de Derechos Humanos, dada el 10 de diciembre del año 1948 por la ONU, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estos derechos solamente le corresponden al ser humano, por eso se llaman así. Profe, ¿los animales no tienen derechos? No, ya te dije la vez pasada, ya los animales no tienen derechos. Solamente tiene derecho, ¿no? O tienen derechos los seres humanos. Ya, desde que es concebido, el primero se llama justamente así, concebido. Desde que nace hasta que muere, persona natural. Lo que crea jurídicamente, persona jurídica. Y cuando está organizado, pero no está inscrito en algún registro, organizaciones de personas no inscritas. Son los cuatro sujetos de derechos. Y te vas a dar cuenta que ahí siempre está inmerso, siempre está incluido el ser humano, porque el ser humano es el único que posee derechos. Y estos derechos, como lo ves en la pantalla, se llaman derechos humanos. Hoy vamos a ver este tema de aquí, ¿ya? Profe, ¿qué son los derechos? A ver, si lo podemos llamar con un nombre económico, un derecho es un bien. Profe, ¿un bien? Sí, un derecho es un bien. Profe, yo recuerdo en mi clase de bienes, hay bienes libres y bienes económicos. El derecho, ¿cuál de ellos es? A ver, si fuese un bien económico, tú podrías comprar derechos. Pregunta, ¿puedes comprarlos? No. Si fuese un bien libre, podrías tomarlo de la naturaleza. Tampoco. ¿No? Ah, profe, entonces, ¿qué tipo de bien es un derecho? Es un bien jurídico. Es un bien porque nos va a generar bienestar para que nosotros podamos exigir a los demás, ¿no? Algunas facultades, algunas prerrogativas. Y es jurídico porque es algo reconocido por el derecho, ¿no? Ya existía desde siempre, según una postura, la ius naturalista, y va a existir recién cuando aparece el Estado, según otra postura, la ius positivista. Pero es un bien jurídico que está inscrito en los documentos, ¿no? En la Constitución, en las leyes, en los tratados, etcétera, 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 ¿no? Un derecho es un bien jurídico que se define como facultad o prerrogativa para pedir o exigir algo a nuestro favor, ¿no? Por ejemplo, tú dices, ¿no? Oye, respeta mi derecho a la integridad, no me agredas. Ah, tú estás exigiendo a los demás que no te agredan, que no te golpeen, que no te lapeen, ¿no? Que no te tiren piedra porque están afectando tu derecho a tu integridad física, que también puede ser moral y psicológica. Exiges que respeten tu derecho a tu integridad. Es una facultad que tú vas exigiendo a los demás. Eso es un derecho, ¿no? Sabiendo eso, vamos a ver cómo se definen los derechos humanos. Derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Si alguna vez te dicen, ¿por qué el ser humano es el único que tiene derechos? ¿Por qué mi perrito no? Porque el ser humano es el único que tiene dignidad, ¿no? La dignidad. ¿Ya? El ser humano no puede estar, por ejemplo, teniendo relaciones en la calle, ¿no? Porque sería indigno o afectaría la dignidad de los demás. En cambio, los animalitos sí, sí lo pueden hacer. El ser humano no puede comer comida de la basura porque sería prácticamente una persona o un ser que ha perdido su dignidad. En cambio, los animalitos sí pueden hacerlo, ¿no? Porque no se podría hablar de una dignidad animal, en cambio sí de dignidad humana. Y en ello se basa, se sustenta, se construye la existencia de los derechos humanos. Entonces, ¿por qué el hombre tiene derechos? Por su dignidad o por la dignidad humana, cuya realización resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Si tenemos estos derechos, nosotros podemos alcanzar
nuestro desarrollo integral, nuestro desarrollo íntegro como persona, para desenvolvernos dentro de la familia, dentro de la sociedad, ¿no? Y frente al Estado, ¿ya? Ser profesionales, ser jefe de familia, ser buen ciudadano, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso se tienen que respetar nuestros derechos. Y para eso es importante que tú sepas cuáles son tus derechos, que lo vamos a ver para las siguientes clases. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos. ¿Qué es eso, profe? Los derechos son como nuestra piel, no se pueden desprender de nosotros, no podemos quitarnos toda la piel, ¿no? Si no, morimos, ¿no? En este caso, los derechos son como nuestra piel, no podemos zafarnos de ello. Están desde que nosotros existimos. ¿Desde cuándo? ¿Desde que nacemos? No, desde la concepción. Desde la concepción ya tenemos derechos ya. Por ejemplo, el concebido tiene derecho a la vida, tú ya sabes eso. Sin distinción alguna, dice, ¿no? No hay distinción para que tengas derechos de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Profe, todos sí. Profe, el asesino que ha matado a 80 personas, los ha descuartizado, los ha frito y se los ha comido, ¿también tiene derechos? Sí, tiene derechos. ¿Derecho a qué? A un debido proceso, ¿no? Para que sea internado en una prisión, tiene derecho primero a un debido proceso, tiene derecho a la defensa, tiene derecho a la doble instancia. Por más que sea ruin, vil o el peor de los seres, tiene derechos. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y las leyes. Nuestra Constitución ha incluido por primera vez los derechos humanos en el año 1979, la Constitución del año 1979, ¿no? Porque antes, la del año 1933, obviamente todavía no había esta Declaración de Derechos Humanos, porque esta declaración es del año 1948, entonces la siguiente Constitución, la del año 1979, fue la que incluye por primera vez estos derechos. Vamos a ver ahora la evolución histórica de estos derechos, cómo es que aparecen. Miren, ahí en la fotito aparece uno de los reyes más grandes de la historia mundial, Ciro el Grande, rey de Persia, rey de reyes, rey de las 4 regiones. Él va a ser el primero en dar una proclama casi universal de derechos humanos. ¿Por qué, profe, casi universal? Bueno, no se conocía todo el planeta todavía, ¿no? Pero el mundo donde transitaba Ciro era el mundo conocido, ¿no? Mesopotamia, Persia, Siria, Palestina, Fenicia, Egipto, el mar Egeo, ¿no? Anatolia, el Asia Menor, donde se desarrollaron los hititas, ¿no? India, ¿ya? Profe, él cuando llega a Babilonia en el 539 a.C., ¿no? Y termina con la historia de Mesopotamia, porque tú ya sabes que Mesopotamia es de 4000 antes de nuestra era al 539, en que acaba con la invasión de los persas dirigidos por Ciro el Grande. Cuando llega a Babilonia en el 539, ¿no? Proclama en una tablilla, un cilindro de arcilla, esta declaración. Mira, este hombre fue un adelantado a su época, ¿no? Hay que investigar más de Ciro el Grande, que por esta proclamación de repente debe ser más admirado y más estudiado que muchos otros hombres de la historia, ¿no? Pero bueno, está casi en el olvido. De repente tú no sabías esto de aquí, ¿no? El cilindro de Ciro, que es el antecedente más remoto de una declaración de derechos humanos. Del cilindro de Ciro, que es antes de nuestra era, pasamos a el año 1215, ya de nuestra era, ¿no? Ahí tú ves a un rey inglés, Juan I de Inglaterra, llamado Juan sin tierra. Fue obligado por los nobles ingleses a firmar la Carta Magna Libertatum o Carta Magna de las Libertades, ¿no? Esta carta limitaba los poderes del rey. Como el rey era autoritario, abusivo, y para que no concentre el poder absoluto de su persona, entonces los varones ingleses nobles le dijeron: oye, Juan, firmas esto, ¿no? O te sacamos del reinado. Juan, ante el temor de perder su poder, tuvo que firmar eso, ¿no? Y limitaba sus poderes. Esa es la primera carta magna del mundo occidental. Aunque hubo algunos antecedentes, por ejemplo, en el año 1222, ¿no? Pero, hubo
algunos consecuentes en el año 1222, ¿no? Pero esta es la más conocida del mundo occidental, ¿no? Que se da en Inglaterra. Continuamos. 1776. ¿Qué ocurrió? La independencia de los Estados Unidos, ¿no? Declaración de Derechos de Virginia. Fue otorgada en junio de 1776, considerada la primera declaración de derechos humanos moderna de la historia. Moderna porque la de 1215, la de Juan Sin Tierra, es en la Edad Media. Y la Edad Media casi, bueno, está en el olvido, ¿no? La de 1776 se basó en la Carta de Derechos, la Bill of Rights de Inglaterra del año 1689, ¿no? Esa fue la base para esta Declaración de Derechos de Virginia, que se dio el mismo año que se proclama la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Ahí se fue adoptada por la Convención de Virginia, delegados de Virginia como parte de la Constitución de Virginia en el marco de la Revolución de las 13 colonias, ¿no? Que buscaron la independencia de Inglaterra. Luego, en 1776, pocos años nada más después, en Francia ocurre uno de los hechos más trascendentes de la historia universal, que es la Revolución Francesa, 1789. Y ahí también se da otra declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Dice así: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente Francesa, ¿no? Esa asamblea que iba a dar también la Constitución de Francia. La Asamblea Nacional Constituyente de Francia, el 26 de agosto de 1789, es uno de muchos de los documentos fundamentales de la Revolución Francesa. Como tú ya sabes, dura del 89 al 99. Fue la primera declaración de derechos de la historia que tuvo un carácter universal. Esta declaración francesa era para todos los hombres existentes en el planeta. La de Virginia, la de Estados Unidos, era limitado solamente para los hombres ya de Estados Unidos nada más. En cambio, esta francesa fue universal, ¿ya? La primera universal, la de Francia. Y para acabar esta parte de derechos humanos, vamos a ver la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948. Ahí está, ¿ve? Es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia, que recoge 30 artículos. En ellas están los derechos humanos considerados básicos. Ahí en la fotito aparece Eleanor Roosevelt, que es la viuda de Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos en 2 ocasiones, ¿no? Y que murió en plena Segunda Guerra Mundial. Su esposa fue la que incentiva esta declaración, ¿no?, de los derechos humanos, Eleanor Roosevelt. Debido a la falta de consenso internacional sobre la obligatoriedad de proteger y respetar los derechos humanos, el documento no logró ser formalizado como un tratado internacional. Es decir, no es un tratado vinculante que obliga a los países, sino se limitó a hacer una declaración para todo el mundo. A tu país, si es que lo tomas o no lo tomas, si es que lo adoptas o no lo adoptas. Muchos países lo adoptaron, entre ellos el Perú en el año 1979, que lo incluye en la Constitución. En la Constitución actual está en el artículo 2, ¿no? Inciso del 1 al 24. Ahí están los derechos fundamentales que se desprenden de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. En nuestra Constitución está incluida como derechos fundamentales de la persona. Muy bien, chicos, esto ha sido la primera parte. Derechos humanos es un tema amplísimo, grandísimo, que lo vamos a desarrollar en 3 clases. Ya, espero que se haya entendido, espero que se haya captado todo. Nos vemos hasta la siguiente clase de derechos humanos. Chao, cuídense.